Segunda media hora del programa y nuestro diálogo está girando en torno a que existen grupos que están yendo a dividir y confrontar y generar una especie de, ¿qué decía Manuel? Estás yendo a envenenar, decías, ¿no? Sembrar veneno en el un poquito, por lo menos. Estamos yendo ahí. La verdad es que este problema está agrandando y a nosotros nos preocupa y nos desespera. Yo tengo una nota que de alguna manera respaldaría todo lo que se ha denunciado tanto en la nota televisiva como en la que hacía referencia Marta. Dice: el Comité Procívico de la Paz y las plataformas 21F respaldan a ADEPCOCA y piden investigación de la violencia. Adelante. Y hemos sacado un comunicado conjunto dando nuestro apoyo a los compatriotas de los yungas, aquellos cocaleros que producen la coca para fines lícitos, no aquellos cocaleros que 90% de su producción están destinando al narcotráfico, como son los cocaleros del Chapare. Por eso nuestro apoyo y solidaridad con los compañeros de ADEPCOCA. Y estamos exigiendo el inmediato esclarecimiento por instancias internacionales de la muerte de Miguel Coico y del intento de asesinato de sus familiares. Asimismo, exigimos la libertad de los dirigentes Franklin Gutiérrez, Juan Carlos Paco, Wilmer Silva y Eleuterio Mamani y todos aquellos que fueran injustamente detenidos por el régimen dictatorial del MAS. Estamos exigiendo que cese la persecución política y estamos exigiendo que se lleve a cabo un referéndum de la coca para que la población boliviana decida si vamos a seguir legalizando la coca ilegal que va al narcotráfico del Chapare o la única coca legal va a ser la coca de los yungas que va para fines lícitos. Además, estamos pidiendo a los legisladores de oposición que inicien juicio de responsabilidades a aquellos ministros que están involucrados en los actos de violencia en los yungas, donde un compatriota ha sido asesinado. Un muerto más. Nuevamente se ha regado sangre de bolivianos. Este gobierno ya tiene manchadas las manos de sangre. Más de 100 compatriotas han muerto durante el gobierno de Evo Morales. Y el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz y las plataformas del 21F del Departamento de La Paz nos declaramos en estado de emergencia como paceños mientras el gobierno siga amedrentando y hostigando al sector de los yungas. Uy, muy fuertes las declaraciones. Yo me pregunto, usted, yungueña, debe tener algún punto de vista al respecto, porque son declaraciones contundentes. Evidentemente están apoyando a ADEPCOCA en todo caso. Ahí ya se ve pues que ya es tema político ya no es la lucha entre los productores, ya hay intromisión de los políticos de la derecha, de los políticos del neoliberal, porque Julio Alvarado siempre está en las palestras hablando mal de uno y del otro, y justo se le ve apoyando a ADEPCOCA. Y en todas estas movilizaciones, así como han ido a sembrar ese odio allá en los yungas, y ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué ahora también han bajado Iván Arias, William Vascopé a preguntarles a los bloqueadores cómo están, en qué situación están? ¿Se les ve en el lugar? No se les ve, solamente han ido a sembrar y son capaces de ir a sembrar este odio entre los productores y seguimos viendo ahora sembrando ese odio. Y entonces lo que hay que buscar es soluciones ya entre los yungueños. Entre los yungueños. Pacificar. Esto ya es político. Aquí se ha dejado el tema de ADEPCOCA, el ADEPCOCA ya ha quedado al margen y ahora los veo terriblemente manipulados por frentes políticos, así de simple. Lo que pasa es que siempre que existe una oposición se van a querer aprovechar de un sector tan importante como es el de ADEPCOCA, ¿no? Hay gente que, lógicamente, para los fines políticos se va a aprovechar de un sector y no es esto, es innegable. Lo pasa acá, va a pasar en la China y en todos los países del mundo. Pero hablando de sembrar, yo también te quiero decir algo claro. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando el gobierno se dedica a sembrar pruebas. Y como abogado, te digo, con las pruebas que he visto en la muerte del señor Apaza, por ejemplo, el gobierno directamente lo tilda, el viceministro Quiroga sale, el ministro de gobierno, Sergio Pampa es el asesino, Bautista, Quique, y cuando he hecho el análisis correcto, objetivo y honesto además, porque a mí me gusta mucho la parte de la honestidad,
Esos días ni siquiera estaban ni Sergio Pampa, ni Bautista, ni Chira estaban en el sector, estaban a horas, lejos del lugar. Entonces esas cosas como ciudadano, como abogado te lastiman. Es sembrar pruebas también, claro, que la policía entre y encuentre un cachorro de dinamita y la fragmente. Y la fragmenta en 4 partecitas, cuando unos días anteriores habían encontrado un minibús con 120 cargas de dinamita. Eso es bárbaro, ¿no? Encontrar cerca de Coca, pero no encontraron a de Coca. Entonces han presumido a la policía, de hecho, si a unas 3-4 cuadras hay este minibús con tanta carga, presumimos que es de Adepcoca. Hay que entrar a invadir Adepcoca en feriado, no importa qué es. Oye, pero han encontrado, no me digas eso, han encontrado una carga de dinamita adentro. Ellos dicen que han encontrado. Tú deberías entrevistar a la fiscal de ese caso a ver si han encontrado. Una cosa es lo que dice la policía, lo que dice el gobierno, y otra cosa es lo que dicen los hechos de prueba mediante la fiscalía. No hay filmaciones de ese allanamiento, no hay nada. No hay nada. Es que eso es lo malo. Y a veces uno dice, desapareció la prueba. Es que hacen mal el trabajo. Y termino, mira, imagínate allanar un lugar que tiene 2 armellas. Hay un tipo que está con las llaves. Hasta un desarmador podrían ser. Han tumbado puertas, han ido directamente a la oficina de Franklin Gutiérrez. Muchos de los dirigentes dicen, no, lo que querían es nuestra personería jurídica, nuestra base de datos para formar una paralela, porque quieren formar una paralela. En sí les genera susceptibilidad. Entonces la policía está haciendo un mal trabajo, lamentablemente, porque el gobierno así lo ordena, porque el Ministerio de Gobierno es el que maneja todas estas situaciones. Pero yo creo que a nuestra policía no la tenemos que mal utilizar, peor a nuestras Fuerzas Armadas. Son instituciones fundamentales que tienen que saber qué camino van y que van a correr más adelante. Ahora, todas las instituciones, absolutamente todas las instituciones, imagínate, hablando de Fuerzas Armadas y Policía, son apolíticas. Adepcoca es apolítica, pero sus miembros gozan de los derechos políticos, de ir a votar, de afiliarse a un partido político, gozan todas las personas, inclusive los militares pueden afiliar. Lo que no pueden hacer es usar la institución para hacer política, ¿no? Y es lo que siempre se recomienda en Adepcoca, que no se use una institución. Y ante las imágenes que tú mostrabas, muchas veces ves, habría que ver y hacer un análisis si realmente tienen la convicción de apoyar al hermano yungueño o van en busca de sus intereses, ¿no? De agarrar y decir esta situación yo quiero. Entonces a mí me duele mucho lo que está pasando a Adepcoca, no solamente con el tema de los muertos, el manejo, querer destruir una asociación que legalmente está hecha, que podría ser manejada de manera totalmente diferente, y ojalá que las próximas directivas que vengan más adelante, sea cual sea, sean buenas y sean fructíferas para Adepcoca. Ojalá que sí, ojalá que resuelva su problema. Cuando alguien va que ella se siembra la discordia, adoctrina, ¿esto es posible procesarlo a partir de lo que es el llamado a insurrección? No, creo yo que no. Porque no se ajustaría, digamos, a una figura que yo conozca, al menos legal específicamente en ese sentido, pero sí tiene un efecto político que es el que estamos viendo. No tenemos que ser Oye, porque político no me interesa lo que hagan los políticos, pero que no afecten a la sociedad. Claro, ¿no? o sea, yo creo que para ordenar un poquitito toda esta imagen que tenemos sobre la situación que está dando a hacer los yungas, hay que tener la claridad de ver que ese es un problema interno, inicialmente, pero ya contaminado, Manuel, ya intoxicado, Manuel. Que está siendo aprovechado electoralmente. Sí, exacto. Que está siendo aprovechado electoralmente. Y no solamente hoy, por parte de algunos actores muy importantes de comunidad ciudadana. Sí, o sea, cuando lo vemos a don Julio Alvarado, muy respetable, en representación cívica, bueno, en su reencarnación cívica, porque por lo visto tiene varias reencarnaciones, estamos viendo claramente que tiene el mismo discurso que llevaban los otros capacitadores a la zona de los yungas, ¿no? O sea, solamente la coca de los yungas es la legal, la coca del Chapare es la coca del narcotráfico. Solamente recibe el Chapare inversión y no lo recibe los yungas. Solamente ustedes son los legales y los otros son los ilegales. Es el mismo discurso repetido. Es exactamente el mismo discurso. Y no es casual que el candidato presidencial Carlos Mesa hace unos días haya abiertamente, a través de su Twitter, proclamado su respaldo a Adepcoca. ¿Sí? Por un lado. También ha aceptado su participación directa en este tema Diego Ayo, que es el vocero de Carlos Mesa, y lo ha dicho abiertamente, ¿no? Claro que sí, estamos detrás y estamos respaldando.
ese tipo de demandas, ese tipo de denuncias. Lo vemos a don Julio Alvarado, tenemos los otros nombres a los que hacía referencia la compañera Marta Choque, o sea, Iván Arias, Gonzalo Rivera y otros que yo desconozco, honestamente, pero que han estado en el lugar. Entonces, no tenemos que perder de vista esa contaminación político-electoral que surge en este momento. Sí, y es lamentable ver, obviamente, cómo se va atizando este conflicto interno, solamente con el objetivo de generar la división, no de restañar heridas, de bajar la temperatura del conflicto y, de ser posible, avanzar hacia una concertación interna que pueda ayudar a reorganizar a los productores que están considerados dentro de ADEPCOCA, COFECAI. Entonces, es ahí donde tenemos que tener un poco de sentido de pertinencia sobre qué tipo de escenarios son los que se pueden electoralizar y politizar y aquellos que no, porque al final puede correr sangre. Exacto, eso es lo dramático. Creo que nos hemos acostumbrado a llegar al límite, somos una sociedad borderline, a llegar al límite, a generar terrible confrontación para poder hacer transformaciones. Y eso es lo que a mí me da pena, porque al final todos estamos viendo esto. Nuestros hijos nos preguntan, ¿a quién han matado? ¿Por qué han matado? ¿Por qué están bloqueando? En fin, ahora, hay una opción de un mercado paralelo producto del requerimiento de algunos productores de coca que han dicho que en este momento están dejando todos sus acopios en creo que es en el sindicato Volantes Ayungas, ¿no es cierto?, en el edificio, porque se sienten también amedrentados por la gente de ADEPCOCA, porque se sienten que hay que pagarles. Entiendo que hay denuncias también de que tienen que salir a pagarles para poder marchar y todo aquello. Evidentemente hay ese atropello, ese abuso de los dirigentes de ADEPCOCA. Yo no quisiera hablar así, no quisiera sindicar, pero llegado el momento hay que decirlo la verdad nomás también en este momento, porque es un momento muy crítico. En ADEPCOCA, cuando antes estaban los anteriores presidentes de ADEPCOCA, solamente había 5 inspectores. Actualmente se ve más de 20 inspectores en la puerta. Ajá. Y entonces ahí el cobro a los minoristas es de 30 bolivianos y a los detallistas, productores al detalle, son de 20 bolivianos. Y hacemos un cálculo, ellos son alrededor de 700 minoristas y los productores... ¿Y dónde va toda esa plata? Eso es la interrogante, eso es el problema de fondo, el tema económico también. Y entonces lo que en este momento ya han sufrido tanto abuso los productores al detalle, porque las puertas de ADEPCOCA son enormes, y entonces esos inspectores que hacen en la puerta, el momento que está saliendo con su coca, le están con la puerta cuando no quieren pagar los 20 bolivianos, y demasiado abuso. Ese es el problema también ahorita. Escucharemos entonces un poco a Omar. Omar conoce muy bien. Tú me has llevado, yo he conocido a ADEPCOCA por primera vez gracias a ti. Hemos entrevistado a algunos dirigentes que estaban siendo en su momento parte de un conflicto. ¿Qué está haciendo ADEPCOCA? ¿Por qué todas estas denuncias o cuál es la realidad? Mire, yo he hecho una investigación sobre esto. Lamentablemente ADEPCOCA, desde su fundación, que Jaime Paz Zamora fue una persona que les dio, imagínate, uno neoliberal los ha creado. Entonces muchas veces, por eso los critico, los neoliberales les han dado más cosas y sin embargo Oye, pero no te olvides, pues, ¿qué hacía don Jaime Paz? Pero seguramente, ¿Cómo pero fue la cosa? ¿No? Los narcovínculos. ¿Qué ha pasado? ¿Te has olvidado todo? No me he olvidado, yo estoy diciendo ya sabemos Paz, por qué los ha mimado. Y no soy amigo de Jaime Paz, ni me interesa, porque soy un crítico también de esas políticas de los neoliberales. Pero yo te ayudo a que recordemos algunas cosas también. Les dio, y de repente, desde que les ha dado, había una corrupción terrible en ADEPCOCA. Se han vendido, el colegio de al lado era de ADEPCOCA, lo vendieron, no se sabe dónde han ido sus recursos, tenían máquinas de palitos de fósforo, porque ahí era la fábrica de fósforo. Sí. Nunca los han fiscalizado. Y hoy en día, lógicamente, ante esa situación, seguramente los dirigentes ahora dicen, ¿y por qué si antes no han fiscalizado? ¿Por qué a nosotros nos quieren fiscalizar? Ahora de que hay ingresos, pero tampoco hay que olvidarse que hay egresos. Y lo hablo de una manera correcta, con
una balanza. Tú conoces, porque tú manejan estás un montón allá. de luz, de agua, manejan un montón Gigante de... ese lugar. Se paga hartísimas cosas. Tienen ingresos de baños, tienen ingresos de una situación, de lo que decía la compañera. Pero también no hay que olvidarse que el gobierno, y a mí me ha parecido raro, y no es que yo ataque al gobierno, yo me voy a lo correcto. Y te mostraba hace rato una factura donde ellos les cobran 70 bolivianos. Y ellos tienen que fiscalizarlos también, y solamente anotan 40. ¿Y dónde van el resto de los 30? No he llegado en profundidad a esto. Ojalá que exista un recibo más que tienen que pagar los 30, porque aquí no se tienen que engañar ni por un lado ni por el otro hay lado. esta opción de un mercado paralelo que un poco desmoronaría toda esa fuerza que tiene la de coca. Eso es malo. Yo te digo es malo, y no te digo ya desde el punto de vista de abogado. Cuando nosotros íbamos a erradicar el chapare, siempre recibíamos las charlas de los gringos de algún momento determinado, no adoctrinamiento, porque a mí no me gusta, Evo, cuando se dice, los militares eran adoctrinados, que un gringo decidía quién era comandante. Mentira, el comandante siempre ha sido el primero de curso y siempre va a ser así, excepto en este gobierno, que ha habido un montón de cosas raras. Pero dime una cosa, si hay un mercado paralelo, ¿no habría la fiscalización de por dónde está saliendo esa droga, que es obligatoria? Adecoca por lo menos tiene ahí un control. Eso es lo que te digo. Entre esta ley 906, que los de Adecoca, mal o bien, ni siquiera estaban de acuerdo, yo les digo, tiene sus cosas buenas, no todo es malo de la ley 906, porque esa ley solamente reconoce dos mercados, el de Sacaba y el de Villa Fátima, no reconoce más. Y sin embargo, César Cocarico, desconocedor de la ley, saca una resolución y saca un mercado que en el bloque de constitucionalidad está por debajo de una ley, una resolución ministerial donde da a conocer que va a tener un centro de acopio y le pone un nombre bonito. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un mercado paralelo y con una coca tan fina como la Yungay? Pues, ¿no? Pierdes el control, lo que tú dices. Entonces te va a empezar a generar, los narcotraficantes, te apuesto que ya están abriendo sus ojos ahorita. Che, ya hay que comprar la coca, ya no hay ese control. Eso sucede en el Chapare. Hoy en día en el Chapare del 90%, perdón, del 100% de la coca que sale, el 90% y más se va a mercados ilegales, a diferentes mercados. Y lo contrario sucede en los Yungas. Del 100%, el 90% se va a mercado legal. Claro, está bien entonces, al abrir un mercado, ¿no? es una política negativa, que tal vez el presidente ni la conoce, pero muchas veces ellos lo manejan, y ahí César Cocarico se está procesando en muchas cosas, en el tema de Santa Cruz, ahora con los yungueños, porque él debería regular estas situaciones, y considero, Verónica, y termino con esto, que esto se acaba con una charla, con un ministro sentado, con este bloque de opositores, con estos bloques que se creen masistas, con estos bloques que son de Adecoca, y se los une. Y ayer he visto... Y los adoctrinados más. Y los adoctrinados, ¿no? por los... Y darles a conocer que todos son hermanos yungueños y tienen que progresar y trabajar por el bien de los yungas. Manuel, ¿con qué lógica se propone esta opción de un mercado paralelo? Mira, yo creo que en realidad es una medida esencialmente de emergencia. ¿Sí? No creo que sea política del gobierno, no la es, al menos que yo conozca, generar nuevos mercados. ¿Sí? Es un poco para distensionar esta situación que se está viviendo. Sí, porque el momento que tú tienes una situación de crisis como la que estamos viviendo en este momento, o sea, no puedes, o sea, tienes que generar alguna válvula de escape. Y no puedes tener a los compañeros que están produciendo coca, que viven de su producción, o sea, con la coca almacenada en sus casas, estocada. No, o sea, tienen que buscarse cierto tipo de mecanismos. Pero creo que es muy importante, o sea, que veamos que ese tipo de decisiones tienen que ser trabajadas, tienen que ser discutidas en un ambiente de distensión. Correcto. Si vamos subiendo la presión y viene gente para seguir metiéndole gasolina al fuego, ¿no? O sea, no solamente no vamos a tener soluciones, sino lo que vamos a tener es una agudización del conflicto que en su momento puede llevarnos a nuevos hechos de sangre, por un lado, y a entorpecer la posibilidad de resolución de conflictos más adelante. Cada persona que fallece, no importa de qué lado sea, es un boliviano. Es un boliviano, es una persona, pero en el plano político, lamentablemente, es también un nuevo obstáculo para poder resolver los problemas. Entonces yo creo que la presencia de la policía para separar a los grupos y distensionar la zona es muy importante. Tratar de reducir el conflicto y encasillarlo solamente a lo que es un problema interno también es importante. El momento que tú tienes a algunos compañeros cocaleros bloqueando, empezamos a expandir el conflicto. Y yo espero que no sea esa la intención de algunos actores de la oposición,
que buscan expandir conflicto más allá de la frontera de los yungas, solamente con un objetivo electoral. Ah, por Dios. Ojalá que no. Bueno, más no puedo profundizar el tema, el tiempo ha sido muy duro con nosotros, pero gracias, Marta, por haber estado en el programa, primera vez, encantada de conocerte, mujer luchadora, y ojalá podamos estar en otras ocasiones. ¿Algo para finalizar? Sí, yo quisiera llamar a todos los yungas a la pacificación. Ya hay actualmente conformado un comité electoral para llamar a elecciones a lo que es ADECOCA. Si esa no va a ser la solución, ambas instancias tienen que convocar ya a unas elecciones, tanto ADECOCA, que se han creado, ya han conformado el comité electoral, y los que han llamado a una asamblea también, los de ADECOCA, okay. Ambos tendrían que llamar a una asamblea y para elegir conveedores. Sí, los 16 regionales, ahí va a ser la salida. Eso es la única salida. Solución. Gracias por el planteamiento. Ojalá que nos escuchen. De todas maneras, gracias al Tupac Katari llegamos a todas partes de los yungas. Tenemos ahí cientos y miles de antenitas que están captando la señal del Tupac Katari y por tanto de Palenque TV. ¿Cuál sería tu final y un poco la resolución para este conflicto? Bueno, rápidamente, no creo que ese grupo de Iván Arias, etcétera, vayan a hacer un trabajo tan negativo como lo señala en un momento determinado, porque creo que si hubieran querido ser malo, hubieran querido la resolución, no la defensa sino la solución para este conflicto. Por eso, pero te digo rápidamente, lo hubieran hecho crecer el problema y no lo han hecho crecer, más bien el problema está por ahí, ¿no? Esa es una de las razones. Y otra, la solución, yo estoy plenamente de acuerdo que llamen un comité electoral, que se unan los hermanos yungueños y que se haga mediante la Corte Nacional Electoral, que sea llamada y no se haga por aclamación, lógicamente, para ver la cantidad, por votación directa. Mira, están coincidiendo, ambos están coincidiendo. Y seguramente en el mes de diciembre, que toca las elecciones, hay que hacerlo, porque tampoco puedes desconciertar a la misma gente de los yungas, por más que digan son masistas, son acá, son yungueños. Así es, y entonces, son productores. Son productores de la coca y en su momento claro. Tienen nomás sus derechos, y tienen los mismos derechos, no nomás sus derechos, perdón, tienen los mismos derechos que cualquier yungueño. Entonces tienen que llamarse un comité electoral en el mes de diciembre que se elija y que sea apoyado por la Corte Nacional Electoral, aunque no se tiene credibilidad de la Corte, ¿no? Y entre tanto, el ministro Cocarico tiene la llave en la mano, que los llame a una mesa de diálogo y se acabó todo el problema hasta diciembre. Mira, los dos Pero es un año electoral, ojo. De acuerdo, los dos están coincidiendo en eso. Lamentablemente en otros medios de comunicación a ustedes los confrontan y buscan que terminen peleando. Por eso cuando han entrado al programa con dificultad se han extendido la mano. No, yo con ahora yo los veo un poquito más cercanos, hasta sonriendo y sin ofenderse, como debería resolverse. ¿Por qué no con esa opción que ambos han dado, no tratamos de llevarla adelante? Intercámbiense teléfonos o yo les paso y coordinen. Tú siempre has sido muy concertador, Omar, y siempre has estado apoyando en estos temas. Concertamos. Entonces ahora dialoguen, ella es un poco también representante del gobierno y veremos de resolver este asunto. Manuel, para concluir. Gracias. Bueno, pedirle a los actores políticos no que dejen de hacer política, sino que le permitan también hacer política de manera independiente, interna, a los compañeros de los yungas, ¿no? O sea, es sumamente importante distender el ambiente y tratar de descontaminarlo. El momento que se empiezan a hacer invitaciones para que envíen listas de candidatos, como en el caso de Comunidad Ciudadana, eso es lo que ha sucedido. Claro, obviamente empezamos a meterle mucha más gasolina, ¿no? Entonces, preferible tratar de pensar de manera mucho más amplia, de manera más generosa, con la misma gente de los yungas. Ok, Manuel, gracias. Ojalá los medios de comunicación hagamos nuestra tarea, no los confrontemos más, no ayudemos a la confrontación, no profundicemos a la confrontación. Ojalá los medios colegas y las comunicadoras y los comunicadores no busquen que terminen peleándose estos que son los protagonistas de este momento, que más bien se den la mano y que resuelvan que nuestros espacios televisivos y radiales sean espacios para construcción de paz y no para llevar al caos a nuestro país. Un abrazo, hasta mañana.